gracias a todos los que habéis venido. Es un honor estar aquí en estas instalaciones y estar aquí en Barcelona y además con este tiempo, ¿no? Para la Asociación Española de Renting de Vehículos no podíamos tener mejor emplazamiento, ¿no? En primer lugar, aparte de agradecer vuestra asistencia, pues también agradecer todo el apoyo que hemos recibido para organizar esta rueda de prensa extendida, con 2 mesas para hablar de renting y de innovación. Sin el apoyo de muchos de vosotros y especialmente de los colaboradores que nos han apoyado con el patrocinio, como son Bosch, como son Circontrol, como son DAT, como es el propio SEAT, ¿no?, que nos ha cedido la instalación, y como es RAC, que nos va a apoyar también con las moderaciones, pues no lo hubiéramos conseguido, ¿no? También con el cariño que hemos visto y que sentimos, ¿no? Darle las gracias a Antonio Calvo de SEAT, que ha movido todo lo movible, ¿no? Y que, bueno, va a ser el que nos dé las palabras de bienvenida. Yo solamente estoy haciendo un poco de telonero y de maestro de ceremonias para que no tenga que enfrentarse en frío, pero el protagonismo ahora es suyo, de lo que es SEAT y Cupra, que desde luego yo no conocía las instalaciones, son magníficas y hay que celebrarlo, y más el uso que se le da, y especialmente en favor del renting en esta ocasión. O sea que, Antonio, todo tuyo. Pues muy buenos días a todos. Agradeceros la asistencia, como no puede ser de otra manera. Nos hace especial ilusión ser anfitriones, y más a mí personalmente, no solo por la posición que tengo ahora en SEAT, sino también por el pasado que me une al sector del renting, que como muchos sabéis fue el que me vio crecer a título profesional. Y en este sentido, pues también agradecer a la asociación que haya contado con nosotros. Salió de una comida informal que tuvimos con José Martín, y así, como quien no quiere la cosa, pues decidimos organizar este evento, también hacerlo aquí en mi tierra, en Barcelona, y en un espacio tan emblemático como es este, que yo creo que una marca con tanta tradición en el país como es SEAT, y ahora también con esta ofensiva que tenemos en Cupra, pues que veáis todo lo que estamos haciendo aquí. Es un espacio abierto al público, que muchos todavía nos preguntáis, en el que, evidentemente, al margen de eventos específicos de empresa como el que hoy nos ocupa, pues está abierto también a la sociedad civil, a temas culturales y demás. Y bueno, a partir de aquí, pues os emplazo a que seáis partícipes también de la agenda que tiene Casa SEAT y daros la bienvenida, no solo hoy, sino a eventos futuros que podáis tener. Y en este sentido, nada, el protagonismo es de la Asociación Española de Renting, insisto, y de esta magnífica jornada que han organizado. Y al resto, yo creo que prácticamente me conocéis todos, pero bueno, tendremos ocasión durante la jornada de charlar, de debatir y de intercambiar expresiones. Así que a partir de aquí, José Martín, todo para vosotros. Muchísimas gracias. Bueno, pues gracias, Antonio. Gracias, SEAT, Cupra. Vamos al lío, a lo que nos ha traído aquí, que es la tradicional información, la rueda de prensa que hacemos normalmente, concluido el primer semestre, y luego lo haremos también en enero, concluido el año, ¿no? Y sin más preámbulos, pues voy a empezar con ello. A mostraros las cifras de cómo ha ido la evolución del renting. Luego, al finalizar mi exposición, habrá un turno de preguntas para quien lo considere. Bueno, está claro que va de verano, y parece que hay quien tiene ganas de viajar. Yo creo que esto es todo un llamado del personal de la asociación a que imploran vacaciones. Las tendréis, no os preocupéis, que todo va a llegar, y probablemente el flotador incluso hasta lo mejoremos. Bueno, vamos a ver el dato más importante. El dato más importante es el parque. El parque es la flota que gestiona el conjunto de las compañías, algunas de las cuales están aquí, como Freiking, como Arval, como Caixa. Y la buena noticia es que crece a un ritmo fuerte. Estamos hablando de un crecimiento de un 7,06. El año pasado estábamos en un 7,1, es decir, seguimos al mismo ritmo, ya casi 882.000 vehículos, ¿no? ¿Por qué es el dato tan importante? Pues porque realmente es el dato que de alguna manera indica la intensidad de gestión que tienen las compañías de renting, porque
detrás de esos 882.000 coches hay 882.000 usuarios o más, en muchos casos a varios turnos de trabajo, y eso da una dimensión de la capacidad que tienen de actuación y también porque es el dato que sostiene las cuentas de resultados, los proyectos empresariales, y lo importante es que sigue con crecimiento vigoroso. Si vemos el número de clientes, pues ya con un volumen de clientes que ha superado ampliamente el $250.000, estamos en 257.000, crecimiento 1,68. Es decir, el número de clientes no está creciendo de la misma manera que la flota, ya nos pasó el año pasado. El año pasado el crecimiento apenas era de un 3%. La razón más simple es que no tenemos todavía una oferta de coches suficiente. Hay más razones, pero la principal es que durante este primer semestre todavía la oferta no estaba plenamente normalizada. Un dato muy importante, y lo conocéis, lo hemos ido comentando, el 51% largo de los clientes de renting, ya más de 132.000 clientes, son de NIF. Aquí estamos mezclando lo que son autónomos y lo que son particulares. Prácticamente el 61%, el 60% de esos 131.000, 132.000 clientes son autónomos. Es decir, no son realmente particulares puros, pero es verdad que el interés en particulares, y en gran medida gracias a las compañías asociadas, pues se está ampliando cada vez más, ¿no? Esta es la evolución del peso del parque por número de clientes, ¿no? No hemos traído la perspectiva histórica, que eso lo sacamos luego en febrero, pero sí hay una asociación de lo que es el renting hacia las grandes flotas, ¿no? Y la realidad es que en el pasado, efectivamente, el renting era prácticamente el 80%, ese porcentaje que tenemos ahí de un 43, 44 era casi un 80%, pero lo que ha ido sucediendo es que el resto de segmentos, lo que son las empresas pequeñas, las medianas y especialmente los autónomos y particulares, como he dicho, han ido creciendo. ¿Significa que las grandes empresas hayan perdido número de unidades? No, han perdido peso relativo porque otros segmentos han ido creciendo más rápido, pero su volumen sigue siendo muy importante. Estamos hablando de un 43% de la flota, estamos hablando de un volumen de vehículos muy cercanos a los 400.000 unidades, ¿vale? Como veis, crecimientos muy moderados en todos los segmentos de clientes, es lo que están haciendo las compañías de renting, un gran esfuerzo en ganar capilaridad, excepto en los autónomos y particulares, donde de una manera muy moderada, apenas 200 unidades, se produce una caída de un 1%, motivado por lo que he dicho anteriormente, es decir, no tenemos todavía esa oferta suficiente de vehículos en las condiciones que el mercado está demandando. Este es el peso del parque y de clientes por comunidades autónomas. Hay un mensaje muy importante y son las dos últimas columnas del cuadro. Si os fijáis, aunque se ve muy pequeñito, luego tendréis el material, lo que sucede en todos los casos es que el número de clientes o el porcentaje de clientes por comunidades autónomas supera al de vehículos por la misma comunidad autónoma. Eso lo que significa es que el renting está creciendo en todas las comunidades de nuestra geografía a base de captar operaciones. No está creciendo con grandes flotas, está creciendo a base de captar operaciones. Solamente hay 2 o 3 excepciones. Una creo que es Canarias, donde tenemos un peso del parque del 1,31 y de los clientes del 1,21 por el efecto de los rentacares, el efecto turismo. Madrid, por el efecto de la concentración de flotas. Madrid tiene un 38,07 en el total del parque y un 24% en los clientes. Y País Vasco, porque también tiene sede de grandes empresas y, por tanto, tiene un poco más de peso en el parque, un 4,11 sobre el peso total de clientes. Pero en el resto de comunidades, aunque sean de la España vaciada o aunque sean de áreas menos metropolitanas, en todos los casos el número de clientes supera al parque, ¿no? Eso indica que la capacidad de gestión y de comercialización que hacen las compañías está siendo muy fuerte y muy potente. Si vamos a las matriculaciones, bueno, yo creo que este es el dato más conocido. Sabéis que es el dato con el que nos comparamos en general con otros canales, y es el que sigue ANFAC, el que sigue Faconauto.
el crecimiento que estamos teniendo es de un 29%. Es un crecimiento muy significativo, en cierto modo, y así le pasa también a todo el mercado de la automoción, un poco enmascarado por el efecto impuesto de matriculación que afectó a los primeros meses del año 22, que ahora nos comparamos y que esto hace que vayamos a mejor, ¿no? Es verdad que se normalizará hacia niveles del 16, del 17% según vaya avanzando el año, pero en cualquier caso yo creo que cifras muy positivas que en concreto al renting nos aleja ya del efecto pandemia, y si el segundo semestre va como se espera, pues nos acercaremos claramente a las cifras del año 19. El peso del mercado tal vez es el dato más importante. Yo esto lo hemos hablado muchas veces, estamos ya en un 27%. Si estuviéramos hablando de lo que sucede o de lo que sucedía en el año 18, en el año 19, el mercado, el renting pesaba en el mercado un 18, un 19%. Es decir, hemos crecido mucho más de lo esperado por el efecto pandemia. Yo creo que este es el efecto más importante que estamos viendo, donde empieza a haber una cultura en la sociedad, en la economía, aparte del gran esfuerzo que hacen las compañías para la distribución del producto, por supuesto, pero empieza a haber un cambio cultural donde el pago por uso, donde todo lo que tiene que ver con el arrendamiento, evitar los compromisos que significa la propiedad, está soplando a favor del renting, y de ahí pues que se haya vuelto a crecer un punto con respecto al año anterior. Energías alternativas, bueno, crecimiento. Estamos como sector actualmente un poquito por debajo del mercado. El mercado tendría aproximadamente un 36% de pesos en energías alternativas, aunque se sigue creciendo intensamente. Ese retraso se está produciendo, y lo vamos a ver luego a continuación, fundamentalmente porque el renting, y aquí tenemos responsables de compañías que lo atestiguan, requiere no solo ese cambio cultural, sino que los costes por kilómetro de gestión de flota sean altamente eficientes, altamente competitivos, ¿no? Y ahí vamos a ver cómo el diésel todavía tiene un peso importante que otras tecnologías no han conseguido desbancar. Recordar el dato, y lo vamos actualizando ya reiteradamente, de vehículos electrificados, ¿no? Tenemos 80.000 vehículos electrificados, incluyendo todo, incluyendo turismos, incluyendo comerciales industriales, de los cuales 22.000 son puros, ¿vale? Es decir, creo que es la mayor flota de vehículos electrificados que existe en el país, y con crecimientos intensos año tras año. Esto significa que más del 9% del parque de los vehículos en renting, más del 9% ya está electrificado. Compara con lo que es la economía, con lo que es pues apenas llega a un 3%. Esto es lo que os indicaba antes referente a las propulsiones, ¿no? Vemos, empezando por la izquierda, por el diésel, cómo paulatinamente el diésel sigue disminuyendo su peso. Si esto lo miráramos también hace 5 años, en torno al año 2018, veríamos que el peso del diésel hubiera sido un 80%. ¿Vale? Es decir, lo que se ha producido en estos años ha sido una corrección muy rápida, donde el peso del diésel ha sido absorbido por otras propulsiones, fundamentalmente en parte por la gasolina, en parte por cualquier hibridación, y en parte muy testimonial, más en la parte comercial industrial, por el gas, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos un 34% de diésel? Pues bueno, yo creo que dos mensajes, ¿no? El primero, el diésel que tenemos es etiqueta verde, es un C, es decir, es un diésel que no tiene nada que ver con un vehículo que tuviera una propulsión de hace 20 años. Contaminan 4 veces menos un vehículo diésel con Euro 6 que lo que sucedía anteriormente, con lo cual es un diésel sano, entra dentro de lo que sería el concepto de neutralidad tecnológica que impulsa la industria de la automoción, y va cayendo paulatinamente. Hay una gran parte ahí de vehículos comerciales e industriales que necesitan tener un coste muy eficiente
y que todavía las propulsiones eléctricas u otras alternativas no dan el nivel de coste para que salgan las cifras de sus cuentas de resultados, ¿no? Cuando eso suceda, entonces veremos que se producirá una corrección muy rápida, ¿no? La buena noticia es que el conjunto de híbridos y electrificados y gas, o sea, todas las propulsiones alternativas, ya suman, empatan al diésel y hemos tenido meses que incluso lo han superado. Es decir, ya tenemos una posición donde toda la propulsión alternativa, incluso durante 2 o 3 meses este año, ha superado a los vehículos diésel, con lo cual el proceso de alguna manera de ir a las propulsiones más ecológicas está en marcha y lanzado, ¿no? Este mensaje también nos ha sorprendido, sobre todo por cómo se ha abierto, ¿no? Es decir, el 27% de los vehículos que se hacen en renting provienen de fábricas españolas, ¿no? Anteriormente, antes de la pandemia, estábamos en 2-3 puntos, ¿no? Pero hay un efecto de alguna manera derivado de los problemas logísticos de la industria de la automoción, y es que es más fácil acceder a coches que se fabrican en España que tener que conseguir que vengan importados de otros países, ¿no? Eso hace que ese proceso haya sido más competitivo y actualmente pues, la diferencia con respecto al mercado lo ponemos ahí, 5,25 puntos, que yo creo que es muy, muy significativo y muy interesante. Inversión. Pues crecimiento en línea con lo que son las matriculaciones, 3.542 millones de euros. Lo previsible es que a final de año superemos los 6.000, casi los 7.000 millones probablemente. Esto lo que quiere decir es que, a pesar de los volúmenes que nos hablan de ayudas, el renting, que solamente es un nicho del mercado, tiene que invertir 7.000 millones, ¿no? A pesar de que hay paquetes de ayudas de 400, de 1.000 millones, ¿no? Es decir, las nuevas propulsiones no son baratas. Modernizar el parque no es fácil, ¿no? Por eso la importancia de las empresas de renting y cómo ayudan en ese proceso de facilitar el acceso a la nueva movilidad a sus clientes, ¿no? Si lo viéramos en perspectiva también 6 años, perdón, el renting ha invertido en este periodo de tiempo más de 30.000 millones de euros en nuevos vehículos. 30.000 millones es una cifra suficientemente potente. Facturación está en línea con lo que estábamos viendo en el último trimestre del año pasado. Es verdad que bueno, hay pues, ciertas expectativas, especialmente en que los VO parece que han estado tocando techos máximos, pero bueno, en cualquier caso es un crecimiento sano, teniendo en cuenta que esto no significa un incremento de márgenes. Esto lo que significa es que tenemos un 7% más de parque, con lo cual ya hay una parte ahí explicada, y otra parte pues es la propia evolución coyuntural a veces del mercado de VO y otros componentes. Tendencias futuras. Bueno, hay una, y ha sido muy importante, que es el primer icono que os mostramos, ¿no? Es que si tenemos un 27% en lo que es las matriculaciones, en el peso de las matriculaciones en España, en lo que es en los vehículos comerciales especialmente, también industriales, porque está sumado en el mismo dato, el peso es del 44%. Es decir, allí donde es necesario acreditar que hay una movilidad eficiente, programada, industrial, no cabe duda de que el renting tiene ese protagonismo, y en todos los segmentos de clientela, porque aquí sí que hay muchos clientes muy pequeñitos, muchas microempresas, muchos autónomos, ¿no? Con lo cual un peso de un 44% ha crecido 10 puntos con respecto al año pasado. Tiene un efecto, lógicamente, que tiene que ver con la entrega de coches y de pedidos que la industria no estaba pudiendo cumplir. Es decir, no todo es parte comercial, ¿no? Es decir, pero ahí está el dato, ¿no? Es decir, hay una gran parte que viene de ese acopio, y que los pobres vehículos industriales o comerciales se quedaron los últimos, porque generalmente tienen el cliché de que son los que tienen menor valor añadido y, por tanto, los últimos en poner los chips y determinados elementos, ¿vale? Un tema interesante es el tema de motos, ¿no? Siempre
siempre nos lo pregunta y tenemos muy buena relación con ANESDOR, una asociación con la que participamos en el Círculo por la Descarbonización. Bueno, empezamos a tener datos, empezamos a tener datos de motos, especialmente con un peso del 0,50. Cerraremos el año con más de 1.300 unidades en motocicletas y especialmente muy ligado a lo que es la distribución en la última milla, a volver a recuperar que la moto puede ser un elemento para un puesto de trabajo, ¿no? Esto que hace 40 años no se cuestionaba, ahora vuelve un poco esa tendencia y vemos cómo cada vez flotas que están muy especializadas en esa distribución urbana están utilizando la moto y la están teniendo en consideración, ¿no? Y el otro tema importante es un poco lo que ya he ido comentando, ¿no? Es decir, es necesario que la cadena logística, que la cadena de producción de vehículos la tengamos plenamente normalizada, ¿no? Está claro que las tendencias y lo que indican desde otras asociaciones y los propios fabricantes indicáis, pues parece que ya estamos en esa fase, pero el efecto es este, es decir, mientras las necesidades de movilidad están creciendo al 7, el número de clientes está creciendo al 1,5, al 1,68, ¿no? Es decir, estamos claramente por debajo de las posibilidades y del potencial que tenemos, ¿eh? Bueno, en este sentido, en el sector y las compañías y los propios colaboradores estamos haciendo constantemente análisis y tendencias de qué es, de cómo se comporta, de qué necesita, de qué demanda la sociedad. Por eso luego tendremos las mesas que vamos a tener a continuación. Pero por la seriedad, ¿no? Aparte del estudio que luego comentaré muy brevemente de la encuesta de calidad que hace siempre la asociación, está este estudio de coches.net, donde hay un mensaje muy importante y es el primero, ¿no? Es decir, el 34% de quien está en proceso de adquirir un vehículo se está planteando el renting. Es decir, esto ya no estamos hablando de una situación testimonial, no, estamos hablando de que una encuesta en la que han participado, si no recuerdo mal, más de 3.000 usuarios, más de 3.000 personas consultadas, está indicando que hay un 34% de casos en los que estarían dispuestos a adquirir un vehículo en renting, ¿no? Incluso aunque hayan comprado el vehículo recientemente, o sea, un 21% de los que lo han comprado recientemente estarían dispuestos a que se hiciera a tener en consideración una operación de renting, ¿no? Y luego un tema muy importante que en nuestra encuesta también saldrá reforzado es que el 57% de los que no tienen coche en propiedad utilizan el coche de empresa o el coche de renting de empresa, que viene a ser lo mismo, porque el coche mayoritario en las empresas es el de renting, ¿no? Es decir, hay una facilidad y un conocimiento de cómo funciona el producto que no deja de ser un elemento, un catalizador, un elemento acelerador para la introducción de nuevos usuarios hacia el modelo actualmente que están desarrollando las compañías de renting. Bueno, esto es la memoria. Creo que la tenéis, espero que os guste, se ha hecho con todo el cariño desde la asociación. Creo que es el tratar de tener en un libro que a su vez está lleno de códigos QR, es decir, para que también los libros pueden ser digitales, o sea, no está reñido una cosa con la otra, pues tengáis y la sociedad en su conjunto tenga toda la información de renting. Por supuesto, están nuestras compañías asociadas, están los colaboradores, pero también están las mejores estadísticas porque nos lo piden muchas veces de ámbitos académicos y lo tenemos incorporado, ¿no? Si esto funciona, al darle yo aquí otra vez, saldrá un vídeo y os ruego que lo veáis un instante. Voy a darlo otra vez.
pone... Gracias. Especialmente para el equipo de la asociación, que yo he participado muy poco. Pone ya disponible, pero no se vende. Esto es para los amigos y para las personas que estáis interesadas en el renting, ¿vale? Ya estoy a punto de acabar. Como os decía, tenemos la encuesta de calidad que está en la memoria. Lo que pasa que quien lo ojee verá que hay una gran cantidad de datos y, por tanto, lo que haremos es que lanzaremos una nota de prensa en septiembre, normalmente a mediados, todavía no tenemos fecha. La buena noticia es que yo creo que hay que darle la enhorabuena a las compañías de renting, es que la satisfacción global ha seguido mejorando, a pesar de los pesares, a pesar de que no había vehículos, a pesar de que no había muchas veces recambios y los coches se pasaban allí o los camiones se pasaban en el taller muchísimo más tiempo del deseable. Y la encuesta lo que demuestra es eso, es decir, que ha habido una mejora en la gestión, que las compañías de renting han hecho un efecto de amortiguador entre la oferta y la demanda, y yo creo que eso, desde luego, pues yo creo que es para celebrarlo, ¿no? Lo siguiente es que tenemos la convención el día 22 y el día 23 de noviembre. La haremos, como siempre, en esta ocasión en Madrid, como en la misma localización de siempre, ¿no? Y luego, pues destacar que seguimos creciendo en la asociación. La aspiración, y yo creo que esto hay que agradecérselo, la generosidad también a los asociados actuales que quieren ser muy colaborativos y que quieren que sea un ecosistema muy abierto el renting. Ahora acabamos de incorporar a 2 asociados, y especialmente en el ámbito de colaboradores, ¿no? Donde las compañías de renting celebran mucho que vengan colaboradores que aporten innovación. En el caso de Itebelesa, pues una solución para pasar las ITVs, facilitando esos puntos de dolor a los conductores. En el caso de Cepsa, con una aportación en electrificación y además con sus tarjetas con diferentes soluciones. Caso de Scoobic, con soluciones para la última milla, lo que serían los antiguos, lo que eran los triciclos para el reparto, pues es impresionante lo que son capaces de hacer. En el caso de Highflow, lo que te hacen es la conectividad digital de la logística y la entrega y devolución de los vehículos. Iberdrola, por supuesto, electrificación, que es donde está el renting, y Renting Finders, toda la parte de lo que es la distribución digital del producto. Tenemos ya más de 130 colaboradores y la idea es que contribuyen a que el renting pues cada vez esté todavía captando las últimas tendencias en innovación. Y yo creo que con esto y con el recordatorio de todas nuestras compañías, pues doy por concluida la parte expositiva de esta rueda de prensa y quedamos a la espera de si hay preguntas que me queráis hacer aquí en la sala o por otro lado. En toda esta intervención que tenemos ahora en el sector por parte de lo que es el entorno online, hasta incluso el cierre de las operaciones, también estáis avanzando mucho en todo esto. Y a mí me gustaría preguntarte si tenéis datos un poco de, por ejemplo, estos cierres de operaciones e incluso por parte tanto de empresas como de particulares dentro de este entorno online, porque parece ser que, bueno, lo vemos en los estudios, no está avanzando todo lo que es esta compra en este entorno y tal. En el tema en concreto del renting, ahí va la pregunta, ¿no? ¿En qué nivel está o cómo está entrando este cierre de operaciones en el entorno? Bueno, yo creo que eso lo tenéis que ver más con las propias compañías, ¿no? Pero es notorio, ¿no? que la parte de capilaridad y de crecimiento que ha tenido el renting en gran medida en lo que son los mercados más masivos está motivado por estas ofertas digitales, ¿no? Entras en la web y lo puedes ver. Cada compañía ha seguido sus estrategias, ¿no? Yo creo que eso es una parte que tenéis que analizar, pero sin duda tiene mucho peso. Si no, el renting no podría estar creciendo en los nichos más pequeños de una manera ordenada, sin afectar a la calidad y, sobre todo, sin devorar los costes de las entidades, ¿vale? Es decir, o sea, hay una parte, yo creo que
que en ese sentido es muy interesante. En la encuesta de calidad lo vamos a tener, ¿no? Lo que pasa es que todavía es demasiado incipiente, porque en la encuesta de calidad se analizan diferentes, pues prácticamente 10 servicios. Uno es la parte digital, pero todavía no tenemos el suficiente track record para poder dar datos concluyentes que además tampoco estropeen las estrategias comerciales de las compañías, ¿vale? Por ejemplo, un dato muy importante que todavía no tenemos es el grado de fidelización que se tienen los particulares con el renting. Empezamos a intuirlo, empezamos a ver que hay niveles de fidelización por encima del 60%, pero todavía es pronto, y aquí nos pasa lo mismo, pero aquí hay compañías, si lo veis, en cuanto buscas algo por internet, que inmediatamente te salen ya unas landing page muy ordenadas, muy hechas y muy listas para ir a procesos casi de contratación automática. Sí. Tenemos una pregunta online de Marco Antonio Martín. ¿Qué TCO tienen los vehículos diésel respecto a los eléctricos? ¿Qué tipo de vehículos son? Gracias. ¿Qué TCO? Esta es difícil. ¿Qué TCO? Pues mira, el TCO de los vehículos que básicamente serían los diésel que he comentado antes, lo bueno es que en general es cierto, ¿vale? Y el TCO del vehículo eléctrico todavía no es cierto. Hay una gran incertidumbre. En gran medida por la partida de subvenciones. Es decir, para que haya determinados vehículos comerciales que puedan ser atractivos y vendibles en el mercado, hay que apoyarse en las subvenciones. Las subvenciones no es un proceso fácil, no es un proceso amable, es un proceso incierto, y eso hace que ese TCO no sea estable. Yo creo que ese es uno de los temas que más hay que trabajar. Luego hay otra parte que efectivamente pues ha mejorado mucho, ¿no? Y es la oferta de vehículos electrificados, pues fundamentalmente en furgonetas, también en industriales, ¿no? Donde antes había apenas, estoy pensando, hace un año largo, 8 unidades, 8 modelos, pues ahora empezamos a tener ya una oferta interesante. Yo creo que esto es muy positivo, ¿no? Pero comentándolo con una compañía, con Freiking, que es un especialista en esto, pues nos lo dicen, ¿no? Es decir, es que los camiones cuestan 3 y 4 veces más, los eléctricos. Es decir, que realmente esta es una situación de pie de calle, ¿no? Y lo estamos viendo. Y luego, además, la incertidumbre, ¿no? Porque al final un vehículo electrificado te obliga a tener una planificación de tu gestión en la distribución comercial o en el uso industrial que no puedes fallar. Es decir, tienes que tener una infraestructura de recarga perfectamente identificada, perfectamente en uso, porque te juegas no que el coche o la furgoneta se pare o el camión se pare, sino que si eso se para la máquina de generar cash flow de tu empresa, ¿no? Entonces, realmente esas incertidumbres pues todavía son cosas en las que hay que trabajar más, como industria en general y como país, para conseguir que tengamos una certeza en el TCO del vehículo electrificado, especialmente en los ámbitos tan profesionales como el comercial y el industrial. Sí. Hola, buenos días. Aquí Tony Fuentes, de Coche Global. Quería hacer 2 preguntas cortas, espero. Una es, ¿qué opinión tenéis y si hay algún movimiento de última hora para solucionar el tema de que el renting no ha entrado en el 15% del IRPF para compra de vehículos eléctricos, ¿no? Parece que ahí se quiere dedicar esa ayuda exclusivamente a particulares, pero incluso se excluye el renting, ¿no? Y luego, ¿qué os parece el hecho de que haya algunas marcas, o casi todas, ¿no?, que están publicitando, digamos, fórmulas de financiación y que lo explican como si fuera un renting, pero que en realidad no es un renting, ¿no? Si eso puede crear cierta confusión en el sector, porque hay gente que luego dice, pero aquí no me entra el seguro y no me entra todo. Gracias. Bien. Con respecto a la primera, pues evidentemente no nos gusta, sobre todo porque hay un proceso, y yo en esto sí que estoy muy satisfecho, de que hay mucha cercanía entre las distintas asociaciones del sector de la automoción, ¿no?
y todo el mundo tiene claro el rol del renting, pero esta medida surgió de una manera casi bueno, imprevista, ¿no? y prácticamente sin planificar. Lo que se hizo fue elevar pues unas deducciones que ya existían en 3 comunidades autónomas al rango nacional, ¿vale? ¿Qué vamos a hacer? Pues lógicamente plantear, ya lo estamos haciendo, que se incorpore al renting, pero yo creo que es un ejemplo malo de cómo determinadas medidas no se pueden improvisar, porque la propia medida que está establecida pues genera incertidumbres, ¿vale? Genera incertidumbres técnicas. La primera, ¿qué pasa con la doble, ¿no? Porque tienes una deducción a nivel nacional, pero también la tienes a nivel autonómico. Pues, por ejemplo, la normativa de Navarra no te lo permite, ¿vale? Es decir, y todas estas cosas nos han contado. ¿Qué pasa con una normativa que surgió para esterilizar el efecto impositivo que tenían las ayudas del MOVES? Porque las ayudas del MOVES tributan, y entonces para esto surgió esta medida, para evitar esa imposición, y luego, cuando la ayuda del MOVES no prospere y se ha acreditado por razones objetivas, eso no va a tener ninguna consecuencia en el ámbito fiscal, pues según vas profundizando en la norma hay muchas dudas, ¿no? Porque la normativa fiscal tiene que ser inopinable, porque tú quieres ver que te beneficias y cuando te venga la inspección o cuando te venga la gestión tributaria va a querer pagar lo menos posible. Entonces el texto tiene que ser perfectamente objetivo, con lo cual pues yo creo que no es lo más adecuado, ¿no? Y habrá que tratar de evitarlo. Y luego la segunda se me ha olvidado, Tony. Sí. Bueno, yo creo que eso es inevitable. Es decir, en algún momento lo hemos tratado en la asociación y aunque tenemos un protocolo de gobierno muy severo, tenemos la posibilidad en un momento dado de hacer labor didáctica y de hacer alguna guía al respecto, ¿no? Pero al final el renting es el producto aspiracional, ¿no? Entonces es el todo incluido, con lo cual siempre te van a salir otros modelos que los puedes vender bien, y en función de que esto es una venta, pues en muchos casos pues muy personal y de equipos a veces también tensionados por objetivos, pues te pueden decir esto es como si fuera lo otro y no lo es, ¿no? Es decir, y te llevas una cosa, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que afortunadamente también hay que darle un voto de confianza al sector. No está especializado en lo que son malas ventas, es decir, el sector de la automoción, y estas cosas pueden pasar lamentablemente, pero bueno, en la medida de lo posible yo creo que hay una idea bastante clara de que el renting es el producto más aspiracional, ¿no? Vale. Desde YouTube, David Arroyo, le ha parecido entender que en cuanto al ritmo de matriculaciones aún estáis por debajo del 2019. Pregunta, ¿cuándo os pondréis a nivel o lo superaréis? Gracias. Bueno, pues no me queda otra que mojarme. Lo previsible es que probablemente en este 2023 alcancemos el nivel de matriculaciones del año 2019. Estaba en torno a los 300.000 unidades, si no recuerdo mal, 302.000. Actualmente ya llevamos 165.000. Es verdad que el segundo semestre tiene su incertidumbre, pero estaremos cerca, ¿eh? Es decir, yo creo que seremos el primer canal de la automoción que podamos prácticamente certificar que el efecto en volúmenes que tuvo la pandemia lo ha superado. Sí. Hola, José Martín. Soy Miguel Ángel Tejeda, de ALD. Llevamos algún tiempo escuchando que la Administración estaba planteándose cambiar o analizar el etiquetado de lo que es la certificación energética. ¿Tenéis alguna información al respecto? No, bueno, ya hay una etiqueta que es la del IDAE, ¿eh? El IDAE tiene una clasificación para los vehículos en función de las emisiones y demás. No tengo más noticias. O sea, nosotros no la usamos. Yo creo que las compañías no las usan de una manera activa, en lo que conozco, pero sí que existe una base de datos de todos los vehículos que tienen una cierta clasificación, como tienen, por ejemplo, los electrodomésticos o las viviendas, en base a letras, ¿no?
pero yo no soy consciente de que se está haciendo un uso de ello. Sí. Los vehículos están clasificados por si son cero, eco, el C que comentabas antes de los diésel de ahora, y esto parece ser que se estaba planteando que pudiera tener un cambio. Ah, sí, bueno, bien. Estas son las etiquetas de la DGT, ¿vale? Sí. Efectivamente, durante los últimos, bueno, ya el último año, hubo una tentación de modificar estas etiquetas. La visión que se imperó, y hubo una mesa interministerial al respecto, pero no hubo consenso, ¿vale? Es decir, no hubo consenso. ¿Por qué no hubo consenso? Pues básicamente porque se veía que era demasiado pronto modificar un sistema como el actual, que de una manera agregada está cumpliendo los efectos, está lanzando un mensaje claro de que hay unos vehículos que son más interesantes que otros, ¿vale? Lo que pasa es que se está creando una ansiedad de llegar al coche perfecto de emisiones cero, ¿no? Y realmente lo que estamos viendo, y es que, y lo ven las autoridades, la DGT y otra serie de organismos, el problema no está en los coches nuevos o en los camiones nuevos, el problema está en el parque antiguo, el problema está en lo que no tiene etiqueta, ¿eh? Que tenemos ahí un volumen muy significativo, o los que tienen etiqueta B, que es la naranja, ¿vale? Ese colectivo de vehículos explica más del 70% de las emisiones de CO2 y de ausencia de calidad del aire, ¿no? Por partículas y demás. Entonces, realmente se pospuso. Lo previsible, porque yo creo que está ya muy avanzado, es que se cree una nueva categoría donde los híbridos eléctricos enchufables que no tengan una autonomía superior a 90 kilómetros probablemente no tengan la etiqueta eco, ¿eh? Pero bueno, yo creo que va a ser un ajuste técnico, porque ahí hay un tema muy importante que yo creo que sería muy malo para la automoción en su conjunto, y esto sí que está aceptado, es que las etiquetas, cuando cambien, afectarán a los nuevos coches, no a los vigentes, ¿vale? Es decir, que la medida nunca sea retroactiva, ¿vale? Bueno, pues si no hay más preguntas, y como yo brindé incluso mi teléfono, pero no estoy viendo ninguna pregunta al respecto, pues os doy las gracias, de verdad, por vuestra atención. Espero que lo que os hayamos contado por lo menos ayude a perfeccionar lo mucho que ya sabéis de automoción y de renting. Y con ello pues voy a dar paso, ¿no?, a la mesa redonda que... tengo que cambiar, perdón. Tengo que cambiar. Es que siguen insistiendo, ¿eh? Inma y Fátima, que se quieren de vacaciones, va a llegar, no os preocupéis, ¿eh? Vale. Entonces, tendremos la primera mesa, y el nombre es este, ¿no? No le quiero pisar a Xavier, que lo he perdido, que es el responsable de motor a Ricard, me he liado, ¿eh? A Ricard no le quiero pisar. Queremos hablar de la innovación en el renting, y qué mejor que aquellas compañías que lo están haciendo bien por electrificación, bien por inteligencia artificial, bien por temas en la gestión de clientes, en las últimas tendencias en el tratamiento de voz. Y quién mejor que Ricard Casalins, del RAC, ¿no?, que es el responsable de proyectos de movilidad, una de las personas que más sabe de movilidad en este país, que va a hacer la moderación y la presentación de los ponentes. O sea que, Ricard, vamos, ¿eh?